Mis hermanos muy amados, que la bendición del cielo esté en sus corazones. Hoy les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la palabra de Dios en este día miércoles. Pidamos que el Espíritu Santo de Dios abra nuestro entendimiento, ilumine nuestro corazón para que esta palabra ahora pueda caer en un terreno fértil, en un corazón dispuesto y así pueda producir muchos frutos en nuestra vida y nos lleve a ser cada día mejores conforme a la voluntad del Señor. Tomemos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 6, de los versos 1 al 6 y después de los versos 16 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagáis limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, como los farsantes que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, como siempre, el Señor quiere enseñarnos a actuar en la mejor forma para poder agradar a Dios con todo nuestro corazón. Y hoy nos quiere hablar de algo que es muy importante en nuestras vidas. Nos habla de la limosna, de la oración y del ayuno. Es algo propio de nuestra vida como cristianos. Son obras de justicia que podemos presentar delante de Dios. Pues Jesús nos está llamando a la perfección y que cada una de estas obras de justicia las realicemos, pero que las realicemos bien. Muchas veces hacemos cosas, pero no agradan a Dios porque la intención es una intención que no es pura, porque la intención no es verdadera. Hoy el Señor nos está indicando el camino, cómo debemos actuar. Entonces primero nos habla de la limosna. La palabra de Dios, cuando habla de la limosna, dice que es algo tan importante que la persona que hace limosna se le borrarán multitud de pecados. Vemos las obras que realizó, por ejemplo, el justo Tobí, cuando él da limosna a los pobres, a los necesitados, y entonces todo esto agrada a Dios. El Señor hoy quiere hablarnos del espíritu con el cual debemos hacer estas obras de justicia, como son la limosna, como es la oración y como es el ayuno. La limosna debe ser una limosna que brote de lo profundo del corazón. El apóstol Pablo nos dice que cuando vayamos a dar, que lo hagamos generosamente, como nos lo dicte la conciencia y no como una obligación. Sucede muchas veces que cuando hacemos limosna no lo hacemos de corazón. Es porque queremos que una persona no nos fastidie, porque está el pobre que extiende su mano, que nos incomoda y entonces como para que se vaya, le damos algo, tomamos una moneda, se la entregamos. Y a veces es una forma como nos justificamos también. Cuando se nos pregunta de nuestra vida espiritual y decimos, no, es que yo hago limosna, es que yo le doy al pobre. Pero a veces, ¿será que ese darle al pobre si va desde el amor verdadero, desde mi corazón? Porque también hay testimonios tan hermosos
de personas que dicen yo quisiera tener más para poder socorrer al necesitado. Y es más, cuando van a salir a la calle, en su bolsillo llevan una limosna y ya va destinada para los pobres que se encuentren, o simplemente de corazón dicen hay necesitados y yo quiero ayudarle, por lo tanto voy a tratar de reunir algunos víveres, alimentos para darle al necesitado, y van y lo llevan al pobre y lo hacen con tanto amor, y esto es algo que agrada mucho al Señor. Cuando hagamos entonces obras de caridad, hoy el Señor nos está diciendo que esto no lo note la gente, porque hay muchos, incluso hay muchas ONG, hay muchas organizaciones que ciertamente colaboran, pero lo hacen ¿con qué propósito? A veces fines incluso políticos, otros fines que no son los auténticamente evangélicos que el Señor nos está pidiendo. Es para ser vistos por los hombres, y hoy el Señor dice, yo les aseguro que ya recibieron su paga. Miren qué triste, y a veces en nuestros grupos hacemos la caridad, pero no la hacemos bien porque se nos olvida esto que está diciendo el Señor. Entonces vamos a ayudar a una familia, y hoy en día tomamos nuestro celular, grabamos allí, hacemos los videos, nos tomamos fotos y las colocamos allí en nuestras redes sociales. Hermanos, hoy el Señor nos dice, ya recibieron su paga. Cuando vayamos a darle al pobre, a hacer nuestra limosna, que lo hagamos de corazón, tratemos de hacerlo en silencio, y habrá la satisfacción en nuestro corazón de saber que hemos actuado bien, y nos dice el Señor, y vuestro Padre os lo recompensará. Ahora, cuando nos habla de la oración es tan necesaria en nuestra vida, en nuestro caminar espiritual, que sin oración no hay crecimiento espiritual, porque la oración es un diálogo con Dios. Nunca puede ser un monólogo tampoco, donde solamente yo hablo. Yo debo escuchar a Dios, pero para escuchar a Dios debo escucharlo en el silencio. Y si mi oración la hago, como dice hoy el Señor, por aparentar, por mostrarme delante de los hombres, entonces en esa oración no escucho a Dios y no voy a recibir, por lo tanto, los frutos que trae consigo esa oración. ¿Cuál es la recomendación que hoy el Señor nos hace para la oración? Nos dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta, y tu Padre que está allí en lo secreto, Él te escuchará. Ora en ese momento. Entrar en nuestro cuarto es entrar en nuestra intimidad. Muchas veces sí, buscar la soledad, tomar la palabra de Dios en silencio para poder escucharle. Porque si nuestra intención es otra, en realidad esa oración no es auténtica, no es verdadera, no es la oración que Dios está esperando de nosotros. ¿Cuántas veces también el mismo ejemplo que les doy? Cuando nos preguntan por nuestra vida espiritual, yo rezo mucho, es que yo voy allí donde la vecina, nos reunimos, pero a veces es muy poco el diálogo con Dios, y es más la apariencia que vivimos, pero el corazón está vacío. Hoy el Señor nos quiere enseñar a orar en la forma correcta, y el ejemplo ¿en dónde está? En Jesús. Es muy importante la oración comunitaria, pero la oración comunitaria debe ser fruto de la oración personal, porque la oración personal, la que me lleva a mí a la intimidad con Dios, es la que en realidad me da crecimiento, es la que me enseña a perseverar, a valorar también el silencio. Veamos a Jesús. Jesús en su vida terrena, Él se alejaba de los discípulos, de las muchedumbres, para buscar momentos de intimidad. Y tu Padre que está en lo secreto, te escuchará y te recompensará. En vigilias de oración, en las madrugadas, Jesús salía solo, en silencio, se iba a orar. En los momentos decisivos de su vida, estaba en oración y buscaba la intimidad. Es tan importante ese tipo de oración que Jesús la está recomendando. Así que lo que hoy el Señor quiere de nosotros es el espíritu con que hacemos lo que hacemos. Nuestra limosna, nuestra oración, y también nos habla del ayuno, el ayuno. ¿Cuántos de nosotros ayunamos en realidad? Y allí se está refiriendo Jesús del ayuno material, es decir, el privarnos de algunos alimentos. En tiempos de Jesús habían quienes así desfiguraban su cara, cabizbajos, para que los demás les preguntaran, ¿y por qué estás así? Es que estoy ayunando. Hermanos, dice el Señor, ya recibieron su paga. Cuando ofrezcamos al Señor un sacrificio que sea de corazón y que lo note Dios.
que sea Él quien lo vea y entonces recibiremos la recompensa. Pidámosle en este día, por lo tanto, al Señor nos permita valorar estos elementos que son indispensables en el crecimiento espiritual de un verdadero cristiano, como son la limosna, la oración y el ayuno, y el espíritu con que lo hacemos, que sea en realidad la búsqueda de Dios, no la búsqueda de nosotros mismos, del ser humano, de ser reconocido por los demás. Miren, esta persona ayuna, miren esta persona cómo hace limosna, miren esta persona cómo es de oración. En realidad que todo eso lo note primero nuestro Padre Celestial y que si los demás lo notan en nosotros sea por el testimonio de vida que damos, no porque estamos allí en los primeros lugares abriendo nuestros labios y gritando a los cuatro vientos que hacemos estas obras de justicia y que por lo tanto somos muy buenos, porque nos dice hoy el Señor, ya han recibido su paga. Que el Señor nos conceda la gracia de poder corresponder a esta palabra que Él nos ha regalado, de ser aquellos que lo buscamos a Él con todo nuestro corazón, que no buscamos otras cosas distintas, para que así nuestro corazón esté alegre, en paz, y podamos recibir también la recompensa que el Padre Celestial tiene para todos aquellos que lo buscamos con un sincero corazón. Queridos hermanos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En el nombre del Señor Jesús pueden permanecer en la paz de Dios.